La espina dorsal es una columna de huesos que forma el esqueleto axial. Esta estructura brinda un soporte fuerte y a la vez flexible al tronco del cuerpo, además de albergar a la frágil médula espinal. La columna consta de 33 vértebras ubicadas una arriba de otra en forma vertical. Las vértebras están conectadas por las articulaciones de la carilla vertebral en la parte posterior de la columna. Estas articulaciones permiten el movimiento entre los huesos de la columna. Las vértebras están estabilizadas por ligamentos y, más importante aún, están separadas entre sí por discos intervertebrales que funcionan como amortiguadores de choque. Las vértebras pueden clasificarse en 5 secciones. Las vértebras cervicales, 7. Las vértebras dorsales, 12. Las vértebras lumbares, 5. Las vértebras sacras fusionadas, 5. Y las vértebras coccígeas fusionadas, 4. La médula espinal pasa a través del canal ubicado en la parte posterior de las vértebras y se extiende desde la base del cerebro hasta la región lumbar de la columna. Los nervios se ramifican desde la médula espinal y envían los mensajes relacionados con el movimiento y las funciones corporales al resto del cuerpo. La estructura anatómica de la columna de una persona adulta comprende 4 curvaturas básicas. Las regiones sacra y torácica son cóncavas en la parte anterior, mientras que las regiones lumbar y cervical son cóncavas en la parte posterior. Esta anatomía única de la columna le permite soportar el peso del cuerpo humano. La columna cervical está compuesta por los primeros 7 huesos de la columna vertebral y se extiende de la base del cráneo hasta la parte superior de la columna torácica. Cada una de las primeras 2 vértebras tiene una forma y una función únicas. El cráneo se apoya en la primera vértebra, denominada atlas, que sirve de eje. Su diseño permite que la cabeza se mueva hacia adelante y hacia atrás, como cuando asentimos con la cabeza. El axis se asienta detrás del atlas y está diseñado para girar. La apófisis odontoides se articula con el atlas para permitir que la cabeza gire de lado a lado, como cuando negamos con la cabeza. Cada una de las 5 vértebras restantes tiene una estructura para soportar el peso. Estas vértebras están rodeadas de músculos, ligamentos, vasos sanguíneos y nervios. Además, los discos intervertebrales que separan las vértebras actúan como amortiguadores de choque de la columna. El diseño de las vértebras cervicales brinda soporte estructural y permite una flexibilidad importante de la cabeza y el cuello. La columna vertebral humana tiene una movilidad extraordinaria. Esto es así para permitir los movimientos en los distintos ejes espaciales. Para mantener el equilibrio al moverse o estar de pie, es necesario que se produzca un continuo movimiento de compensación en la columna. Además de esto, la respiración y la alimentación generan importantes cambios de volumen en los espacios del tórax y del abdomen, a los que se tiene que adaptar la columna de forma constante. La extraordinaria flexibilidad y movilidad de la columna se debe sobre todo a los discos intervertebrales que se encuentran entre vértebra y vértebra. Los discos sirven además como sistema de suspensión para suavizar los golpes y vibraciones, al igual que un amortiguador. Para mantener el buen estado de salud de los discos, es importante que se mantenga la movilidad y la descarga de la columna. Tanto en los niños como en los adultos, los discos no son nutridos por vasos sanguíneos, sino a través del proceso pasivo de la difusión. Esto significa que los nutrientes le llegan exclusivamente por un proceso de abastecimiento pasivo. Este transporte se genera con la carga y descarga de los discos. Esto explica por qué la salud de los discos intervertebrales se garantiza, entre otras cosas, con un movimiento adecuado de la columna.
Lamentablemente, el ritmo actual de vida apenas requiere movimiento alguno. Pasamos mucho tiempo en el escritorio, ante el ordenador o en el coche. Las consecuencias de esto son una mala nutrición, incluso a veces una nutrición deficiente de los discos. Esto, a su vez, produce un mayor desgaste y más cambios degenerativos en los discos intervertebrales. Los cambios degenerativos en los tejidos pueden generar fisuras en el anillo fibroso, lo que a su vez puede provocar que una parte del núcleo pulposo salga del disco. Esto se conoce como hernia discal. La hernia puede ejercer presión sobre los nervios espinales que salen por el agujero de conjunción y provocar así los dolores tan característicos que irradian hasta las piernas. Para comprender la escoliosis tenemos que hablar brevemente sobre las curvaturas de la espalda. Si miramos una columna desde una vista lateral, podremos distinguir una serie de curvaturas fisiológicas presentes en todas las personas. Se trata de dos lordosis, una a nivel cervical y otra a nivel lumbar, y de una cifosis a nivel dorsal. Sin embargo, si miramos la columna desde un plano anterior o posterior, en una persona sana debería verse sin curvaturas. La escoliosis es, por tanto, una deformación en rotación y lateralidad que altera su morfología y produce una serie de curvaturas patológicas desde un plano frontal o posterior, dejando de forma aleatoria curvaturas en forma DS o DC. Normalmente la musculatura que se encuentra en el lado cóncavo de la curvatura estará cortada y la musculatura que se encuentra en el lado convexo se encontrará sobreestirada. Es normalmente esta torsión y acortamiento de los músculos que se encuentran a los laterales los que causan la sintomatología de dolor asociada a la escoliosis. La escoliosis puede producirse por diferentes causas. Hay una causa congénita con un bajo porcentaje de aparición que se producen por una serie de malformaciones congénitas en el bebé durante la gestación. También existe una causa neuromuscular cuyo porcentaje también es muy bajo de aparición en pacientes con problemas medulares como los paralíticos o los tetraplégicos. Y por último, en un 80% de los casos, las escoliosis son de un origen idiopático, es decir, no conocemos la causa que las producen. En la mayoría de los casos, las escoliosis ocurren en adolescentes en edad de crecimiento, ya que en estas ocasiones el crecimiento musculoesquelético es tan rápido que puede darse una serie de descompensaciones en la columna. Clasificaremos las escoliosis según su grado de inclinación. Una gran parte de la población sufre en mayor o menor medida una pequeña desviación que se sitúa entre 0 y 5 grados, de poca importancia y que normalmente no suele dar síntomas. Entre 5 y 20 grados estaremos ante una escoliosis leve. Entre 20 y 40 grados nos encontraremos frente a una escoliosis moderada, y toda escoliosis que tenga más de 40 grados se considerará una escoliosis grave. Dependiendo de esta clasificación, enfocaremos el tratamiento de una manera u otra. De 0 a 20 grados, la mejor solución es trabajar mediante la fisioterapia, mediante masajes o ejercicios que ayuden a la corrección postural. Entre 20 y 40 grados, en las escoliosis de carácter moderado, la mejor opción será la utilización de una serie de corsés que luchen contra la evolución de la enfermedad, trabajando siempre de forma adicional con fisioterapia que ayude a paliar el dolor y a reequilibrar las fuerzas musculares en ambos lados de la columna. A partir de 40 grados, las escoliosis son consideradas muy graves. Las costillas, al estar unidas a la columna, sufren de una gran deformación por la escoliosis. A su vez, todas las vísceras que se sitúan dentro de la caja torácica o las costillas verán su funcionamiento entorpecido por esta deformidad. Todo el funcionamiento relacionado con el aparato respiratorio, cardíaco y digestivo puede verse afectado por una escoliosis grave. En estos casos, la mejor opción siempre es la cirugía. El cirujano, mediante una serie de placas y tornillos, logrará reducir en cierta manera las curvaturas. Después de esta cirugía siempre es recomendable el uso de un corsé, así como de un apoyo de fisioterapia que nos ayude a reequilibrar nuestra espalda. La columna vertebral tiene una movilidad excelente. Al igual que una cadena, está compuesta por segmentos móviles. La estabilidad se logra gracias a los músculos y ligamentos.
el estado físico de los músculos se puede mejorar con ejercicios específicos para ello. Para poder comprender la importancia de una musculatura bien entrenada en la prevención y el tratamiento de dolores de espalda, uno ha de comprender la biomecánica de la propia columna vertebral. Un aspecto biomecánico importante es el papel que desempeña la musculatura de la espalda a la hora de caminar erguidos. Cuando uno está de pie, la mayor parte de la columna está por detrás de la línea gravitatoria que pasa por la articulación de la cadera. La gravedad tira por tanto del tronco hacia adelante. Para no ceder ante esta fuerza y caerse, el cuerpo humano necesita un corsé muscular de varias capas. Los músculos de la espalda son el contrapeso a la fuerza de la gravedad que tira del tronco hacia adelante. El segundo aspecto biomecánico importante es la propia estructura de la columna, que está compuesta por segmentos móviles. Explicado de una forma muy simplificada, vemos que cada segmento móvil consiste de un disco intervertebral encajado entre dos vértebras y los ligamentos correspondientes. Esto pone de manifiesto la importancia de que los discos permanezcan intactos, para mantener así la funcionalidad de los segmentos móviles y por tanto de toda la columna. Las fuerzas musculares opuestas que actúan en el tronco mantienen a la columna en la posición correcta. Al activarse simultáneamente los músculos del abdomen y de la espalda, además evitan que la carga se reparta de forma desigual. Sin este efecto de tracción de los músculos del tronco, la columna no tendría estabilidad al estar de pie o sentados. Los músculos del tronco se dividen en dos grupos. Por una parte están los músculos de la espalda y por otra los músculos del abdomen. Los músculos abdominales hacen que el cuerpo se pliegue y ejercen la fuerza opuesta a los músculos de la espalda. Al activarse los abdominales, se reduce la presión sobre los discos. Con una musculatura abdominal bien desarrollada, se puede reducir hasta un 30% de la carga de los discos lumbares. La musculatura de la espalda se divide de una forma simplificada en músculos profundos y superficiales. No solo se encarga de sostener la columna tirando de ella hacia atrás y de mantenerla erguida al caminar o estar sentados, sino que desarrolla la función importante de estabilizar los segmentos entre las distintas vértebras y segmentos móviles entre sí. Esta función corresponde principalmente a los músculos profundos de la espalda. La mayoría de las molestias de espalda se deben a un problema en estos músculos profundos. Dado que los músculos del abdomen y los músculos de la espalda se complementan en sus funciones, no tiene sentido entrenar de forma aislada uno de los dos grupos musculares. Solo un entrenamiento equilibrado de la musculatura abdominal y de la musculatura de la espalda evita una carga unilateral en la columna. La columna vertebral constituye la armadura del cuerpo. Lleva el peso de la cabeza y protege la médula espinal. Está compuesta por cuerpos vertebrales y discos intervertebrales. Su estabilidad se mantiene gracias a los ligamentos y músculos que forman una unidad funcional. Se divide en 5 partes, empezando desde arriba. La columna cervical con 7 vértebras, la columna dorsal con 12 dorsales y las 5 vértebras de la columna lumbar. Finalmente están el sacro y el coxis. Una vértebra está compuesta por el cuerpo vertebral, que es donde recae la carga principal del cuerpo, y el arco vertebral, desde el que salen las apófisis transversas, las apófisis articulares y espinales. Estas últimas son fácilmente palpables en la espalda. Los arcos vertebrales forman el agujero vertebral. Al estar colocadas las vértebras unas encima de otras, forman el canal medular, que rodea y protege la médula espinal.
Las apófisis articulares de dos vértebras se juntan para formar las articulaciones o carillas articulares. Estas articulaciones tienen muchos receptores del dolor y son, entre otras cosas, las responsables de que se produzcan dolores de espalda. A ambos lados de las vértebras sale un nervio espinal del canal medular, tanto por la izquierda como por la derecha. Este nervio atraviesa los agujeros de conjunción laterales. Los estrechamientos en esta zona de salida de los nervios, que se producen, por ejemplo, en caso de hernia discal o en otro tipo de cambios degenerativos, generan una presión sobre la raíz del nervio y por tanto causan dolor. Con excepción de la primera y segunda vértebra cervical, y también el sacro y el coxis que están fusionados, todas las demás vértebras están separadas unas de otras por un disco intervertebral. El disco tiene dos partes. Primero está el anillo fibroso que rodea el núcleo pulposo. El anillo se parece a una cebolla. Está formado por distintas capas de fibras oblicuas. En cada capa, las fibras miran en sentido contrario al anterior. La movilidad de la columna se debe sobre todo a los discos intervertebrales, que igual que un cojín de agua, amortiguan todo tipo de cargas y vibraciones, por lo que funcionan como amortiguadores. La columna vertebral o espina dorsal consiste en una serie de huesos denominados vértebras que conectan el cráneo con la pelvis. Las vértebras están separadas y protegidas por discos que contienen una sustancia de consistencia gelatinosa que actúa como un amortiguador de choque entre las vértebras. Dentro del conducto que va desde el cerebro hasta la base de la columna se encuentra la médula espinal. Desde la médula espinal, los nervios se extienden hasta los brazos, las piernas y otras partes del cuerpo. El cerebro envía señales al cuerpo a través de la espina dorsal y los nervios conectivos que permiten el movimiento y todas las funciones del cuerpo. El traumatismo o la lesión de columna puede provocar la rotura de los discos o que estos sobresalgan de la columna vertebral, hernia. Esto genera presión sobre los nervios ramificados. La presión sobre un nervio puede ser dolorosa y debido a que estos nervios se extienden a otras partes del cuerpo, puede ocasionar dolor, entumecimiento u hormigueo en diferentes partes del cuerpo. El tratamiento de una hernia de disco depende de la gravedad de la lesión. La caja torácica consta de elementos óseos articulados entre sí, que confieren cierta rigidez, dotan de protección a las vísceras torácicas y permiten movimientos de elevación y descenso esenciales para la mecánica respiratoria. En su parte posterior está constituida por las vértebras dorsales. De estas parten las costillas, que en su trayectoria se inclinan hacia abajo y hacia adelante para articularse en su porción más anterior con el esternón. Los 7 primeros pares de costillas se unen directamente al esternón. Los pares 8 a 10 lo hacen a través de una formación cartilaginosa, y los 2 últimos pares terminan libremente, costillas flotantes, careciendo así de importancia en la mecánica respiratoria. Los espacios intercostales están ocupados por músculos y un paquete vasculonervioso del mismo nombre. La actividad de los músculos respiratorios produce cambios volumétricos en la caja torácica. Así, durante la inspiración aumenta el diámetro vertical de la caja torácica gracias a la acción del diafragma. La contracción de los músculos intercostales consigue, por otro lado, una ligera elevación y rotación de las costillas, aumentando el diámetro anteroposterior y transversal. El sacro es el resultado de la soldadura de 5 vértebras ubicadas inferiormente a las vértebras lumbares. Este hueso es aplanado, oblicuo de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás. El sacro presenta 4 caras, una base y un vértice. En la cara anterior se observan las alas del sacro, las líneas transversales del sacro en número de 4 que se producen por la soldadura de las 5 vértebras. Forámenes sacros anteriores que se presentan orientados hacia la escotadura ciática mayor y el promontorio, que se presenta entre la última vértebra lumbar y la primera vértebra sacra.
En la cara posterior se observa en la línea media una cresta saliente que representa las apófisis espinosas de las vértebras sacras. Las crestas sacras medias. Lateral a estas encontramos el canal sacro, que se produce por la soldadura de las láminas vertebrales. Aún más lateral encontramos las crestas sacras intermedias y laterales. Las crestas intermedias se producen por la unión de las apófisis articulares y las crestas laterales por la unión de las apófisis transversales. A nivel de la quinta vértebra sacra observamos las astas del sacro, que se corresponden con las astas del coxis. Finalmente, en la cara posterior del sacro observamos forámenes sacros posteriores. En la cara lateral observamos la carilla auricular para el hueso coxal y la fosa cribosa. En la base se observan las alas del sacro, las apófisis auriculares superiores y el foramen superior del conducto sacro, el cual se prolonga, se estrecha y aplana progresivamente hacia abajo. El coxis, por su parte, es una estructura ósea triangular conformada por 3 a 5 vértebras, en la cual se observa una base, un ápice y las astas del coxis. La médula espinal. Después del cerebro, la parte más importante del sistema nervioso, y quizá de todo nuestro cuerpo, es la médula espinal. Si el cuerpo humano fuera una gran ciudad, la médula espinal sería su avenida principal, ya que recorre casi un tercio de él. Además, es la vía conductora de impulsos desde y hacia el cerebro y el centro de los movimientos reflejos. La médula espinal se encarga de conducir mediante los nervios que la integran la corriente nerviosa que lleva las sensaciones hasta el cerebro y los impulsos nerviosos que transportan las respuestas del cerebro a los músculos. Es un cordón nervioso blanco y cilíndrico dentro de la columna vertebral. Tiene alrededor de 43 centímetros de extensión y es casi tan ancha como un dedo. Existen 31 pares de nervios raquídeos, que son aquellos que nacen en la médula espinal y salen por los agujeros de conducción formados por la unión de 2 vértebras vecinas. Hay 8 nervios cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Estos nervios que conectan a la médula con el resto del cuerpo se agrupan en 5 enmarañadas redes que reciben el nombre de plexos: cervical, branquial, lumbar, sacro y sacroxígeno. La médula está protegida, entre otros componentes, por las vértebras de la columna vertebral, llamadas cervicales torácicas lumbares, sus ligamentos de apoyo y las meninges, así como por el líquido cefalorraquídeo, una sustancia transparente que recorre el cerebro y la médula espinal y que actúa como amortiguador de golpes. Una ciudad se desmoronaría si su vía principal de comunicación no pudiera conectarse con todas las que dependen de ella. Así, una lesión en la médula puede ocasionar pérdida de movimiento y sensibilidad.
La columna vertebral es el pilar óseo central del cuerpo. Está situada en la región cervical, en la parte media y posterior del tronco y en la región retroperitoneal. Proporciona soporte al cráneo, la cintura escapular, los miembros superiores y la caja torácica. Y a través de la cintura pélvica transmite el peso del cuerpo a los miembros inferiores. Dentro de su cavidad está situada la médula espinal, las raíces de los nervios espinales y las meninges, a la que la columna vertebral proporciona una gran protección. La columna vertebral está compuesta por 33 vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras, fundidas para formar el sacro y 4 coxígeas, las 3 inferiores fundidas con frecuencia. Debido a que está segmentada y constituida por vértebras, articulaciones y almohadillas de fibrocartílago denominadas discos intervertebrales, la columna vertebral es una estructura flexible. Los discos intervertebrales representan aproximadamente la cuarta parte de la longitud de la columna. Los discos intervertebrales son más gruesos en la región cervical y lumbar, donde la columna vertebral tiene más movilidad. Sirven como amortiguadores de choque cuando la carga sobre la columna vertebral aumenta de forma súbita. Todos los discos intervertebrales consisten en una parte periférica, el anillo fibroso, y una parte central, el núcleo pulposo. El anillo fibroso se compone de fibrocartílago, que está fuertemente unido a los cuerpos vertebrales. Los haces fibrosos se agrupan en laminillas, cuya dirección está determinada por las tracciones a la que está sometida. Las fibras que forman una laminilla tienen la misma dirección, verticales para la flexión y la extensión, transversales para el movimiento de rotación y oblicuas para los complejos movimientos de la columna vertebral. Existe una relación entre la inclinación de las fibras y su longitud. Esta es tanto mayor cuanto más extensos son los movimientos. La oblicuidad crece en relación proporcional con la presión soportada por el disco. El núcleo pulposo tiene una forma de masa ovoide, de material gelatinoso que está constituido primordialmente por agua, la cual es extraída y mantenida en el núcleo pulposo mediante los proteoglucanos. Habitualmente se encuentra bajo presión y se halla situada ligeramente más cerca de la margen posterior del disco que del anterior. La superficie superior e inferior de los cuerpos de las vértebras adyacentes que contactan con el disco están cubiertas por placas finas de cartílago hialino. Con la edad avanzada, el núcleo pulposo se hace más pequeño y es sustituido por fibrocartílago, por lo cual los discos intervertebrales se vuelven menos elásticos y se pierde distinción entre el núcleo y el anillo. Al hablar de dimensiones de la columna vertebral, encontramos que en el hombre mide 70 centímetros de longitud y 60 centímetros en las mujeres aproximadamente. Su longitud va disminuyendo con la edad debido a la reducción del grosor de los discos intervertebrales y a la exageración de las curvaturas, especialmente en la región torácica. El diámetro cervical es el más amplio, llegando hasta unos 19 milímetros. En cambio, el dorsal se angosta para nuevamente ensanchar su diámetro a nivel lumbar. La columna presenta 3 curvaturas normales: lordosis cervical, sifosis dorsal y lordosis lumbar. Estas curvaturas pueden ser observadas especialmente en una vista lateral. Aunque las vértebras presentan diferencias regionales, todas ellas comparten un patrón común. Una vértebra típica se compone de un cuerpo vertebral, un arco vertebral y 7 apófisis. El cuerpo vertebral es la parte anterior más masiva y aproximadamente cilíndrica del hueso, que aporta fortaleza a la columna vertebral y soporta el peso del cuerpo. El tamaño de los cuerpos vertebrales va aumentando a medida que desciende por la columna, sobre todo desde T4 hacia abajo, ya que cada una soporta progresivamente algo de peso. El arco vertebral se halla por detrás del cuerpo vertebral y está formado por 2, izquierdo y derecho, pedículos y láminas. Los pedículos son apófisis cilíndricas cortas y robustas que se proyectan hacia atrás a partir del cuerpo vertebral y se reúnen para constituir 2 láminas óseas planas y delgadas denominadas láminas, que confluyen en la línea media. El arco vertebral y la cara posterior del cuerpo vertebral forman las paredes del agujero vertebral. La sucesión de agujeros vertebrales en la columna vertebral articulada constituye el conducto vertebral, que contiene la médula espinal y las raíces de los nervios espinales que surgen a partir de ella, junto con las membranas, tejido adiposo y vasos que las rodean y las sirven. Las escotadoras vertebrales son muescas que se aprecian a las vistas laterales de las vértebras en las partes superior e inferior de cada pedículo, entre las apófisis articulares superior e inferior, posteriormente y las correspondientes proyecciones del cuerpo vertebral anteriormente. Las escotadoras vertebrales superior e inferior de las vértebras adyacentes
y los discos intervertebrales que las conectan forman los agujeros intervertebrales, donde se localizan los ganglios sensitivos de los nervios espinales y a través de los cuales surgen los nervios espinales de la columna vertebral con sus vasos acompañantes. 7 apófisis surgen del arco vertebral en una vértebra típica. Una apófisis espinosa media que se proyecta hacia atrás, desde el arco de la vértebra en la unión de las láminas. 2 apófisis transversas que se proyectan posterolateralmente desde las uniones de los pedículos y las láminas. 4 apófisis articulares, 2 superiores y 2 inferiores, que se originan también en las uniones de los pedículos y las láminas. Cada una de ellas posee una superficie articular. Las apófisis espinosas y transversas proporcionan inserción a los músculos profundos del dorso, ejercen la función de palanca y facilitan la acción de los músculos que fijan o modifican la posición de las vértebras. Las vértebras cervicales son el esqueleto de la región del cuello. Son las más pequeñas de las 24 vértebras móviles. Se caracterizan por un agujero transverso en sus apófisis transversas, donde atraviesan las arterias y venas vertebrales, excepto en C7. Poseen 2 tubérculos, uno anterior y posterior, para la inserción muscular. El tubérculo anterior de C6 se denomina tubérculo carotídeo por el paso de la arteria carótida interna. C7 es una vértebra caracterizada por una apófisis espinosa prominente. Por ello recibe el nombre de vértebra prominente, la cual es palpable en la parte posterior inferior del cuello. Dentro de las vértebras cervicales encontramos las vértebras C1 y C2 como atípicas. En el caso de C1, denominada atlas, es una vértebra sin cuerpo vertebral y apófisis espinosa. Posee 2 masas laterales que cumplen la función del cuerpo y soportan el peso del cráneo. El atlas es la vértebra cervical más ancha, que corrobora con la acción de palanca de los músculos. Las caras articulares superiores del atlas se articulan con los cóndilos occipitales, ubicados en los lados del agujero magno en el hueso occipital del cráneo. Poseen también una cara articular para el diente del axis, la fosita del diente. Su arco posterior, en su cara superior, posee el surco de la arteria vertebral y el nervio C1. El axis, o vértebra C2, es la más robusta de las vértebras cervicales. Posee 2 caras articulares planas sobre las cuales gira el atlas, permitiendo el llamado movimiento del no. Su característica más relevante es su apófisis odontoides, o diente del axis, el cual se articula con la cara posterior del arco anterior del atlas mediante el ligamento transverso del atlas. Las vértebras torácicas tienen como característica principal las fositas costales que proporcionan alojamiento a las costillas, formando una articulación con estas. El mayor grado de rotación lo permiten las 4 vértebras torácicas. Las vértebras T1 a T4 comparten algunas características con las vértebras cervicales. T1 es una vértebra torácica atípica, puesto que posee una apófisis espinosa larga y prominente como la de C7. T1 también posee una fosita costal completa sobre el borde superior de su cuerpo vertebral, destinada a la primera costilla, y una hemifosita en su borde inferior que contribuye a la superficie articular de la segunda costilla. Las vértebras T9 a T12 presentan algunas características de las vértebras lumbares. Ellas también poseen apófisis mamilares. La mayor parte de la transición en las características de las vértebras, desde la región torácica a la lumbar, ocurre a lo largo de las vértebras T12. Su mitad superior tiene carácter torácico, con fositas costales y apófisis articulares que permiten principalmente el movimiento rotatorio, mientras que la mitad inferior es de tipo lumbar, no tiene fositas costales y con apófisis articulares que solo permiten la flexión y la extensión. Debido a esta transición, T12 es una de las vértebras con mayor frecuencia a fracturarse. Las vértebras lumbares se hallan en la parte inferior del dorso, entre el tórax y el sacro. Estas vértebras tienen un cuerpo mucho más voluminoso con respecto a las demás, debido a que son las que soportan mayor peso. Primordialmente, en las apófisis transversas de las vértebras lumbares se encuentra una apófisis accesoria que proporciona inserción a los músculos intertransversos. En la superficie posterior de las apófisis articulares superiores se encuentran las apófisis mamilares, donde se insertan los músculos multífidos e intertransversos de la espalda. La vértebra L5, que se distingue por el gran tamaño de su cuerpo y de sus apófisis transversas, es la mayor de todas las vértebras móviles. El cuerpo de L5 es notablemente más profundo en la parte anterior. Por lo tanto, es la causa del ángulo lumbosacro, que forma el eje largo de la región lumbar y del sacro. El sacro tiene una forma de cuña, suele estar formada por 5 vértebras fusionadas en el adulto. Está localizado entre los huesos ilíacos y forma el techo y la pared posterior superior de la mitad posterior de la pelvis. La forma triangular del sacro representa la rápida disminución del tamaño que experimentan las vértebras sacras.
La masa inferior del sacro está disminuida debido a que éste no soporta peso. La característica principal del sacro es el conducto sacro, que es la continuación del conducto vertebral, el cual tiene las de raíces de los nervios espinales que surgen por debajo de L1. Este recibe la denominación de cola de caballo y desciende más allá de la finalización de la médula espinal. En las superficies anterior y posterior del sacro encontramos 4 agujeros, por donde surgen ramos anteriores y posteriores de los nervios espinales. Tiene una base formada por la cara superior de la vértebra S1. Sus apófisis articulares superiores se articulan con las apófisis articulares inferiores de la vértebra L5. El borde anterior sobresaliente del cuerpo vertebral de la vértebra L1 se denomina promontorio del sacro, un importante punto de referencia obstétrico, y también posee un vértice el cual se articula con el coxis. El ángulo lumbosacro varía de 130 grados a 160 grados. En la mujer es más frecuente que la anchura del sacro sea mayor que su longitud, pero el cuerpo de la vértebra S1 suele ser mayor en el hombre. En la superficie pélvica del sacro en el adulto hay 4 líneas transversas que indican el momento en que se produjo la fusión de las vértebras sacras. En el niño las distintas vértebras sacras están conectadas por cartílago hialino y separadas por discos intervertebrales. La función de las vértebras sacras comienza después de los 20 años. La cara dorsal del sacro tiene características importantes. Es rugosa, convexa y presenta 5 crestas longitudinales. La cresta media sacra, que representa las apófisis espinosas fusionadas de las 3 o 4 vértebras sacras superiores. S5 no tiene apófisis espinosa. Las crestas sacras intermedias, que corresponden a las apófisis articulares fusionadas. Las crestas sacras laterales son las puntas de las apófisis transversas sacras fusionadas. Encontramos también el hiato del sacro. Se produce por la ausencia de las láminas y apófisis espinosas de S5 y a veces de S4. Este hiato lleva al conducto del sacro. Las astas del sacro, que representan las apófisis articulares inferiores de S5. La parte superior de la superficie lateral del sacro tiene una cara auricular que corresponde a la articulación sacroiliaca, la cual está cubierta por cartílago hialino. El coxis es un pequeño hueso triangular que está formado por la fusión de 4 vértebras. La superficie pélvica del coxis es cóncava y relativamente lisa, y la superficie posterior presenta una apófisis articular rudimentaria. CO1 es la vértebra más voluminosa y ancha de las coxigias. Sus cortas apófisis transversas están conectadas con el sacro y sus rudimentarias apófisis articulares forman las astas coxigias que se articulan con las astas del sacro. Las 3 últimas vértebras coxigias a menudo se fusionan durante la época media de la vida. La columna vertebral presenta diversos ligamentos que refuerzan su acción y mejoran su estabilidad. Ellos son los ligamentos longitudinales anterior y posterior, el ligamento amarillo, el ligamento supraespinoso y el ligamento interespinoso. Los ligamentos longitudinales anterior y posterior discurren como bandas continuas por la superficie anterior y posterior de la columna vertebral, desde el cráneo hasta el sacro. El ligamento anterior es amplio y está fuertemente conectado en la cara anterior y los lados de los cuerpos vertebrales a los discos intervertebrales. El ligamento posterior es débil y estrecho y está unido a los bordes posteriores de los discos. El ligamento supraespinoso discurre entre las puntas de las apófisis espinosas adyacentes. El ligamento interespinoso conecta las apófisis espinosas adyacentes. Y el ligamento amarillo conecta las láminas de las vértebras adyacentes. Cabe anotar que en la región cervical los ligamentos supraespinosos e interespinosos se hallan muy engrosados para formar el fuerte ligamento de la nuca. Existen 2 clases de articulaciones craniovertebrales: las articulaciones atlanto-occipitales, formadas entre el atlas y el hueso occipital, y las articulaciones atlanto-axoidales, entre el atlas y el axis. El cráneo IC1 está conectado también por las membranas atlanto-occipitales anterior y posterior, que se extienden desde los arcos anterior y posterior de C1 hasta los bordes anterior y posterior del agujero magno. Las membranas anteriores están compuestas por fibras anchas, densamente entrelazadas, especialmente en la zona central, donde continúan con el ligamento longitudinal anterior. El ligamento cruciforme del atlas, así denominado por su forma de cruz, se compone de ligamentos transversos del atlas y los fascículos longitudinales. Los ligamentos alares se extienden desde los lados del diente del axis hasta los bordes laterales del agujero magno. Unen el cráneo con la vértebra C2 y actúan como ligamentos restrictivos para impedir la rotación excesiva de las articulaciones. La membrana tectoria es la potente continuación superior del ligamento longitudinal posterior, que se ensancha y pasa posteriormente sobre la articulación atlantoaxial media y sus ligamentos. Hacia arriba cursa desde el cuerpo de C2, atraviesa el agujero magno y se une en la parte central del cuerpo de la cavidad craneal en la superficie interna del hueso occipital.